16:43, seguimos en Me Importas Tú, una tarde interesante ahora también, seguro, en este apartado dedicado mucho más concretamente a la política, ¿no? Ha sido un fin de semana convulso, un fin de semana de novedades, de elecciones en el País Vasco, con el triunfo del Partido Nacionalista Vasco, con Bildu como segunda fuerza mayoritaria en el País Vasco, también elecciones en Galicia con esa mayoría absoluta del Partido Popular y también, en este caso, convulsa en Navarra con la dimisión del consejero de Política Social, el señor Jesús Pejenaute, tras 4 meses prácticamente en el cargo y también con la reacción de la propia presidenta del Gobierno de Navarra, que hoy ha dado explicaciones con detalles sobre este asunto en una entrevista concedida a Onda Cero y en la que ha participado también Navarra Televisión. Enseguida vamos a escuchar a la presidenta del Gobierno y vamos a recomponer toda esta historia, pero antes damos la bienvenida a nuestros colaboradores. Javier del Castillo. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien y muy a gusto de volver a estar con vosotros. Gracias, Javier, por acompañarnos. Javier Torrens también nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Bienvenido, muchas gracias A ti, por estar aquí. Julen Mendiguren también nos acompaña. ¿Qué tal, Julen? Pues muy bien. Buenas tardes. Espero que vosotros también. Pues sí, seguimos bien, Sí. Y seguimos en el programa abundando en los temas que son noticia. Vamos a empezar por Navarra, si os parece, y lo primero que vamos a hacer es ver de alguna manera cómo está el panorama tras esa dimisión del consejero de Política Social en un vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Vera Villafranca. La dimisión de Pejenaute llegó por carta ayer, solo 48 horas después de que el colectivo Contus lo vinculara con un presunto delito de blanqueo de capitales al cambiar 144.000 euros en billetes de 500 cuando era subdirector comercial de Caja Navarra. En su carta de dimisión, Pejenaute se defiende, asegura que no cometió delito alguno, que informó a los organismos correspondientes del cambio de billetes y que no se apreció infracción en el caso. Asegura que deja el Gobierno por responsabilidad con los ciudadanos, por evitar perjudicar al Ejecutivo y a la presidenta y para poder defenderse con más libertad en los tribunales. Se acaba así un corto periplo para el consejero de Políticas Sociales que llegó al Gobierno tras la ruptura con PSN y la dimisión de Elena Torres. Mejorar y mantener el régimen foral de Navarra. 4 meses de gestión al frente de un departamento de difícil encaje en tiempos de crisis, con retrasos en el pago de la renta de inclusión social. Un asunto pendiente por el que Pejenaute no dudó en pedir perdón. Pedir perdón públicamente a las 3.551 personas que están esperando a que les demos respuesta. Fue una de sus comparecencias más recordadas. La otra hace menos de una semana, cuando aseguró que el Navarra Arena no se abriría hasta que no llegaran tiempos mejores. El objetivo es terminar la obra, mantener con los mínimos necesarios la infraestructura y esperar a mejores momentos económicos para su apertura e iniciar las actividades para las que está concedido. Ya no será el encargado de gestionar esta infraestructura. Le corresponderá a su sucesor o sucesora. La presidenta no se pone fecha para designarlo. Bueno, pues esas eran las palabras de Jesús Pejenaute, toda la recomposición de lo que ha sucedido. Como les decíamos, la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, ha intervenido hoy en Onda Cero en una entrevista en la que ha participado también esta casa. Vamos a escuchar las palabras de Yolanda Barcina. Lo conocíamos muchas personas en esta comunidad y lo que conocíamos era que en Caja Navarra se había abierto un expediente que había ido al SEBLAP y que dicho expediente pues no aprecia la existencia alguna de ningún tipo de sanción o de infracción. Pues él toma una decisión por responsabilidad y que es lo que tenemos que valorar en estos momentos. Y que se va a defender, y que quien ha ido a los tribunales es él. Una perfecta coordinación entre Contuz, eso sí que ahí están los hechos y los datos, el portavoz de Bildu, el señor Mayorga, con esa campaña de desprestigio que nos consta, orquestada, pues para conseguir que haya elecciones en Navarra, que es su objetivo. Bueno, esas han sido las palabras de Yolanda Barcina. Vamos a ver cómo se valora esta situación. Javier, en principio, bueno, ¿qué opinas de la decisión adoptada por Pejenaute, de lo ocurrido previamente y de si esta persona tendría o no que haber integrado o formado parte del recompuesto Gobierno de Navarra? Pues no conozco personalmente a este señor, pero creo honestamente que no debería haber aceptado ser consejero porque proviene de una entidad financiera con mucho conocimiento de causa de lo que hizo en aquel momento
posiblemente la cantidad no sea excesiva, posiblemente el origen del dinero fuera legal, pero desde luego el procedimiento él sabía que no era el correcto. Y en política hay que ser honrado y parecerlo. Y además yo me permito recomendar desde mi ámbito personal, conociendo la política, que los líderes que tienen que asumir una responsabilidad tan grave como es representar a los ciudadanos, hacer gestión, solucionar sus problemas, deben a la hora de elegir encontrar personas que, aunque sean un poco más distantes, menos serviles, menos aduladoras, busquen personas que respondan a la misión que se les encomienda, que es gestionar. Mucho más en este momento, cuando todo está bajo sospecha. Estamos en una época de crisis, como todo el mundo sabe, y las abundancias aquellas han traído estos lodos. Y hoy los políticos deberían estar a la altura de las circunstancias más que nunca. Es decir, no permitir en ningún partido, porque esto sí que nadie está libre de pecado, el aceptar personas que tengan un pequeño empaño de duda. Y esto, la verdad que ya se ha calificado de triste, esto no ayuda a nadie, ni ayuda al partido que lo ha propuesto, ni ayuda a la gestión que tiene encomendada. Y sí es verdad también que se está aprovechando la política partidista como un arrójame ahora yo a ti y tú allí, que tampoco eso es conveniente al interés general. El interés general no necesita estas estridencias ni estos espectáculos desde mi punto de vista, y lo digo con pesar porque yo creo en la política es necesaria, la política es noble y la deben ejercer las personas, allá las ideologías, pero sobre todo con honestidad, con honradez y ganándose la credibilidad. Bueno, es por segunda vez queda vacante, ¿no?, esta plaza, por decirlo de alguna manera, la Consejería, el Departamento de Políticas Sociales. Ha sido desde luego algo sorprendente, ¿no, Javier? Sí, además es un departamento precisamente el más sensible. Quiero decir que si fuera pues un departamento técnico y tal, puedes decir, bueno, no hay dinero, no se hacen obras y tal, pero un departamento tan sensible y tan simbólico del estado de crisis general del país y de Navarra, pues es muy duro que el representante de ese departamento, que tiene que recortar, bueno, tiene que recortar, claro, no tiene más remedio, si recorta no será por su gusto, pero que tiene que recortar y que pide perdón por los recortes y que tiene una actitud, pues se supone que muy de hacer lo más que se puede por el mínimo dinero que haya, pues que se descubra que precisamente alguien que tiene que administrar el dinero de una manera tan sutil y tan justa, que el poco dinero que haya, que se recobra con impuestos, que se reparta lo mejor posible y que su departamento sea el más favorecido de todos los recortes, pues que salga precisamente viniendo de una entidad financiera. Además, una entidad financiera con una historia, yo creo que bastante oculta y bastante triste también, porque la Caja de Ahorros no ha tenido precisamente un funcionamiento en los últimos años que le permita sacar la cabeza, y él era un responsable, ¿no? Es decir, que no es, que es todo muy triste, como dicen esto, y el comportamiento político en ese caso tenía que haberse asegurado que ese departamento y que una persona así, como decía, yo creo que no debiera haber llegado al gobierno, porque además la justificación de Yolanda yo no entiendo, de Yolanda Barcina, no entiendo porque si antes sabían lo que saben ahora y antes estaba limpio y ahora está limpio porque ha hecho una denuncia contra los acusadores, entonces ¿por qué dimite? No ha cambiado nada. Si hubiera sido que se hubiera encontrado algún dato más que apoyaba o que invalidaba esa confianza que tenía ella en él, entonces podrías decir, bueno, pues yo no sabía esto, sabía lo otro, pero es que dice que sabe lo mismo que sabía antes. Entonces, ¿por qué admite o provoca una...? Yo creo que ha querido cortar de raíz para evitar males mayores y ha provocado la dimisión inminente, cosa que, bueno, que las dimisiones de este tipo no estamos acostumbrados y también viene bien, ¿no? Una dimisión así fulminante. Bueno, vamos a ver desde qué prisma, ¿no?, en esta dimisión, las palabras de la presidenta Yolanda Barcina, también la denuncia
si es en un momento crucial en el que se plantea también desde Kontuz este asunto, como quería dejar entrever o decía, ¿no?, casi expresamente la presidenta del Gobierno. ¿Qué te parece, Julen? Hay que sacar los balones fuera como sea. Y en este caso, pues si resulta que coincide que hay una ligazón entre Kontuz y el portavoz de Bildu, hombre, pues mira, es una forma de espantar fantasmas, ¿no?, por ahí. Bueno, yo no estoy en desacuerdo en absoluto con lo que acaban de decir mis compañeros. Es decir, no conozco a ese señor, no conozco su trayectoria. Pero lo que sí es verdad es lo que han dicho los dos. Es decir, tanto Javier como Javier han dicho que hay que hacer las cosas bien. Y si se sabían ya o había atisbos de que algo podía haber pasado, pues es evidente que estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que han dicho. Pero yo quiero trascender un poquito por encima. ¿Por qué? Pues por lo que ha pasado con Caja Navarra y con muchas otras empresas, instituciones a nivel estatal, de falta de transparencia por lo menos. Y luego pues descubrimiento que de repente existen consejos que ni sabía que existían y que cobraban unas dietas estupendas para aquellos que participaban sin saber siquiera ellos qué es lo que decidían en aquellos consejos, ¿no?, famosos. La descapitalización, por la cual se ha preguntado ya muchas veces, privada y públicamente, incluso los que han sido gestores o han participado en las gestiones, por ejemplo, el señor López Merino y el señor Lorenzo Riezu han sacado un montón de veces a relucir a ver qué pasa con todo lo que ha pasado, ¿no?, en Caja Navarra, ¿no? Entonces, esa falta de transparencia ha sido absoluta. Y entonces, yo lo que digo, ¿cuándo demonios vamos a tener transparencia suficiente en todas las instituciones públicas de carácter político, de carácter económico, de carácter técnico? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a hacer efectiva la famosa ley de transparencia que decían que iban a aprobar? Pero claro, que luego resulta que tiene recortes, ¿eh? Hay ley de transparencia, pero para esto no. Claro, pero los ciudadanos... Porque has dicho, para estas cosas no, para estas otras sí. Ya los ciudadanos Entonces, cada vez perdonan no menos, ¿no? También, o perdonamos menos. A la política tienen que llegar, está claro, personas con un currículum limpio, ¿no, Javier? Sí, sí, sí. Y seguir así. Yo creo que es evidentemente el ¿no? primer... Y la primera exigencia serlo y parecerlo. con un currículum limpio. Pero el peligro, vamos, el peligro, tú lo has dicho antes, el problema es de dónde salen esas personas, de dónde salen los gestores, de dónde salen los políticos. Salen del propio partido, es una endogamia tan potente que no se puede elegir, uno no elige en un partido al mejor o al que tiene un perfil más técnico o más, no solo técnico, sino también político, pero vamos, que tenga una acrisolada experiencia que provenga de una, no sé, y que cuando se vaya tenga un trabajo, o sea, que no se quede ahí. Entonces, ¿por qué esa endogamia de partidos que son pequeños, en cierto modo, son partidos pequeños con pocos militantes y que los que se acercan ahí parece que es una sospecha de que se acercan para medrar, ¿no? Entonces, esa endogamia, eso es muy malo. Y la política está por la Constitución está entregada a los políticos y a los partidos. Y los partidos se gestionan de una manera muy poco transparente y sobre todo muy endogámica, muy cerrada, y pasa lo que pasa. Ahora, si las responsabilidades políticas tuvieran consecuencias de responsabilidad económica, es decir, que aquellos que gobiernan a veces demasiado alegremente y toman decisiones que luego nos afectan a todos, y además de manera muy grave, ¿no?, corrieran con los gastos, lo mismo que se les pide a los corruptos que no solamente sean denunciados como corruptos, a los líderes económicos o financieros, etcétera, que sean y que además devuelvan el dinero, pues a los políticos había que decirles lo mismo. Ustedes toman decisiones importantísimas. Les importa un rábano si estas decisiones están bien tomadas o mal tomadas, porque no es reflexión. La señora Barcina era alcaldesa cuando se cometió el lucro cesante, digo con toda la intención, se cometió el lucro cesante de 6 millones de euros en la Plaza del Castillo, en el aparcamiento subterráneo de la Plaza del Castillo, por un encabezonamiento de ella y sus secuaces, los señores concejales de UPN, y otros que no eran de UPN también le siguieron. ¿Por qué? Porque en vez de conceder el subsuelo para 75 años, tenían que haberlo concedido para 50, no para 75. Y se les advirtió. Se les advirtió. Alegremente tomaron la decisión de concederlo para 75. Conclusión, la empresa concesionaria ha dicho ahora que se le deben 6 millones. No, ahora no, se lo dijo en su vez. Y se la han pagado. ¿Y se la han pagado de quién? ¿Del bolsillo de los que irresponsablemente tomaron la decisión advirtiéndoselo? No, se lo hemos pagado todos. Del bolsillo de los ciudadanos. Conclusión, la señora Barcina tenía que haber dimitido. Y además, ella y todos los que tomaron esa decisión de manera tan irresponsable, devolver el dinero de esos 6 Estamos millones. analizando
la salida del señor Pejenaute. Pejenaute. No nos remontemos hasta allá, pero es que la cosa, porque además vamos a cambiar de tema. Tendríamos mucho. Mira, yo estoy tú eres conocedor de causa como yo, porque has estado en un partido, yo también, y efectivamente yo cuando entré en el partido primero, con la vehemencia del 79, movido por la ilusión, movido por ir a mejorar desde nuestra óptica lo que en aquel momento había, pues se establece muy pronto. Primero se llevan las virtudes que cada uno tenía y aquel orden de valores que existía. Sí. Y el orden de valores era lo primero la honradez, lo segundo el esfuerzo, lo tercero el sacrificio, lo cuarto el renunciar a muchas cosas para estar ahí. Claro. Bueno, eso se mantuvo bastante tiempo, yo soy testigo, hasta 10 años de democracia, hasta 15 si quieres. A partir de poco a poco se va deteriorando y hay órganos de control que son muchas veces los que no han dicho señora Barcina o señor Sanz o señor Urarburu. Esto está fuera de la ley, para eso está la Cámara de Contos, para eso están los tribunales administrativos, etc. Pero lo malo de esto... Lo dicen después. Lo dicen después. Y no exigen la responsabilidad a fondo. Determinados directores de determinadas entidades financieras que en su momento no hablaron. Claro. Y yo no dejaré hablar nunca mal de la Caja de Ahorros de Navarra hasta el 95. ¿Por qué? Porque yo estuve en aquel consejo. Porque yo sé lo que se hacía ya, cómo se inyectaba dinero a todas las empresas de Navarra. Hasta el 95. Hasta el 95. Yo después ya no sé porque no he estado. Que aquel consejo además tenía una dieta exigua y una cesta por Navidad. Y estoy hablando del año 95. Efectivamente. Bueno, pues... Entonces, por eso me da tristeza que lo que te decía antes fuera, que esto no haya ido a más, sino hacia atrás. Y porque faltan valores, faltan exigencias personales. Y esto es lo que tenemos que decir todos, yo lo digo desde mi punto de vista y desde mi conciencia, y tengo hijos pequeños que quisieran que siguieran pensando así, porque con esos valores, a unos nos llamarán retros, a otros progres, pero esos son permanentes. Lo clásico es permanente. Ahora bien, como resulta que política, todos estamos en peligro cuando ocupamos cargos de responsabilidad política, económica, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la tentación es muy grande y además estamos en una sociedad en donde pues casi se tolera y a veces incluso se hacen bromas con el tema de que, bueno, pues este se ha aprovechado porque es espabilado o esta se ha aprovechado porque es espabilada. No porque es corrupta o porque es corrupto, sino porque es espabilado. Y eso es un caldo de cultivo que favorece el que aquellos que pueden, porque ocupan lugares, ojo, tan responsables son ellos como los que corrompen, ¿eh? Bueno, los que se dejan corromper como los que corrompen. Y a los que corrompen nunca se les pide cuentas. O nunca se les pide esos son los peligrosos. Los que llegan al político a corromperle, a decirle qué guapo eres, qué bien haces todo. Ojo, ahí está el peligro. Atención, por tanto, hombres de experiencia en política, además, tanto Javier del Castillo como Javier Torrens y también de alguna manera Julen Mendiguren, ¿no? Todos cerca del terreno político. Bueno, cambiamos de tema y abordamos también de forma no muy detallada, porque no disponemos de mucho tiempo, pero sí, al menos de forma somera, las elecciones en el País Vasco, con el triunfo del Partido Nacionalista Vasco, con el descalabro del Partido Socialista y con Bildu como segunda fuerza en el País Vasco. Javier. Bueno, era un poco la crónica anunciada ya de unos resultados. No ha habido grandes sorpresas, salvo quizá que el triunfo del PP en Galicia ha sido muy sólido y que el descalabro del Partido Socialista en el País Vasco también ha sido muy sólido. O sea que, entonces que también el triunfo del PNV y que gobernará probablemente en solitario con acuerdos, porque parece difícil pensar que va a tener después del descalabro quizá del gobierno anterior con el PP, que se partió a mitad, pues que vaya a tener un acuerdo de gobierno con ninguno, ¿no? Ni siquiera ni con el Partido Socialista ni con Bildu, porque no le interesa. El PNV lo que le interesa es ser una fuerza hegemónica y está en una situación muy precaria. Ha ganado, pero tampoco ha ganado tanto como para gobernar con mayoría, por lo tanto tiene que apoyarse en acuerdos puntuales. Claro. Pero ha perdido tres. Ha perdido 3. Sí, ha perdido, bien. Quiero decir, 3 diputados, a pesar de ganar. Sí, pero quiero decir que es el partido más votado. Entonces, tiene la responsabilidad de gobernar.
tiene que gobernar, ¿no? Entonces puede gobernar en solitario o haciendo un acuerdo. Yo creo que tendrá que ser así. ¿Creéis que crecerá o se incrementará el independentismo debido a ese ascenso del PNV y de Bildu en estas elecciones o no? Me permites que diga que no, de momento. Yo he seguido con atención, como sigo desde el graderío, que digo yo, sigo la política, y he visto a Urkullu, que me parecía un hombre de la UCD de aquellos tiempos, muy centrado, cuidando muy mucho las formas, las palabras, y hasta casi no sé si tendrá una gran capacidad de ocultar. Pero a mí me parece que iba de sincero. Ha dicho muy bien Javier que no hay grandes sorpresas porque las encuestas casi se han confirmado en las elecciones en el País Vasco. Y yo estoy convencido también de que cuando hay que gobernar, pues yo creo que ahora viene la parte contraria. Antes hemos ido hasta allí, nos hemos desmandado y ahora viene para aquí el péndulo. Y hay que pararlo y hay que estar pidiendo, haciendo lo que está pidiendo la gente, solucioname los problemas, a ver cómo arreglamos un poco esta crisis, y no está para grandes movimientos ni ideológicos, independentistas, ni para locuras. Y yo creo que ese mensaje es el que ha captado, desde mi punto de vista, este señor del PNV, y el PNV, bueno, pues institucionalmente es un partido que ha estado, y yo conozco incluso a algunos amigos de Vitoria, que el otro día comentábamos antes de las elecciones, que estaban pensando un poco a quién votar. Gente que andaba antes muy próxima al PNV, luego posiblemente se apartaron un poco y ahora estoy convencido, aunque tampoco me lo dijeron claramente, que van a votar o iban a votar y habrán votado al PNV. Y ahí está la incógnita. Yo, de todas formas, lo de los 21 votos de Bildu, pues los pongo así en cautela. Y vamos a ver, por las obras nos conoceréis. Los 21 escaños, ¿no? Hay que destacar también el nivel de abstención, que ha sido muy elevado. Eso iba a decir yo. Eso algo quiere decir, sí, ¿no? A mí me parece que uno de los datos más relevantes es el altísimo nivel de abstención, sobre todo en Galicia. Sí, lo cual quiere decir que hay una gran parte de la población votante que está desilusionada. O desilusionada o desorientada. O que ha preferido quedarse en casa porque no veía que ninguno de los partidos que se presentaban representaba sus ganas de participar o de decidir en política, ¿no? Pues a mí eso, el hecho de que, por ejemplo, el señor Rajoy, el de Galicia, Feijóo. El señor Feijóo haya ganado Feijóo, con 140.000 votos menos, es decir, ha perdido un 17% de los votos que tuvo en las anteriores elecciones autonómicas, en 2009, pues eso quiere decir mucho. A pesar de eso, ha ganado... Mayoría absoluta, ¿no? Ya no estamos acostumbrados, ¿no?, a la mayoría absoluta. En el caso del País Vasco, bueno, pues se han repetido de forma más o menos exacta los resultados que se dieron en el año 1998. En el año 1998 hubo 14 de Herri Batasuna, con la sigla que fuera, más 7 de EA, creo que eran. 14 y 7 son 21. Exactamente los 21 que han sacado ahora Bildu, en donde están aglutinados lo que podríamos llamar antigua Herri Batasuna, más EA, más Aralar, pues han reunido 21 escaños, 21 parlamentarios, que son exactamente los mismos que tuvieron, sumando los que entonces se dieron en el 98. Es decir, que lo que dice Javier de que ha ganado las posiciones moderadas de Urkullu, me parece que es total y absolutamente cierto. Ha ganado pues una especie de partido UCD con boina. Sí. Con boina y con euskera, pero nada más. Es bueno porque lo malo son las mayorías absolutas. Claro. Es bueno que nos acostumbremos a gobernar un poco a la europea, entre comillas, que es un gobierno de consensos, de buscar soluciones en época de crisis, de hablar más de las soluciones de la crisis que de ideologías identitarias o de si eres nacionalista o no lo eres. Todo eso yo creo que es bueno, es como una especie de normalidad, de madurez, ¿no? Y debe ser así, hay que gobernar buscando el consenso. Y Urkullu, pues parece que es una persona adecuada para eso, porque es una persona, bueno, le llaman el enigmático, porque siempre se reserva una capacidad de maniobra, pero es muy dialogante,
es muy calculador, muy poco dado a exhibicionismos, y entonces parece que es la persona adecuada para poder resolver de manera consensuada y diálogo ese tipo de gobierno, ¿no? Ha hablado de acercarse Yo a todos. lo que no veo claro No es que tenemos vaya a tiempo gobernar ya solo. para Yo creo más. que va a gobernar Urkullu intentando por lo menos un apoyo, no digo una coalición de gobierno, Sí. pero sí un Pero apoyo cerrando del pactos. Partido Socialista Ajá. de Euskadi. Sí, ¿Por qué? pero- Porque se ha manifestado determinados claramente, temas. que no es su intención hacer participar y hacer crecer a la fuerza de Bildu, porque es la competencia directa Claro, con él sí. en el terreno nacionalista. Conclusión, pues a pesar de que el PSE ha perdido mucho, yo creo que el PSE va a intentar apoyarse en esa especie de política Bueno, de lo que consenso quiera- o de concertación que lo decíais. quiera Urkullu Brevemente. y para Hace los falta temas concertar. que le interesen. Y hace falta salir de la crisis. Pues si el Urkullu, que es lo que más ha intervenido, en salir de la crisis lo primero de todo, ¿no? Sí. Y las políticas de empleo, de crecimiento, etcétera. Pues el PSE es el mejor aliado para, Bueno, pues nos para quedamos, todo lo que con vaya a llevar esa a Si no está reflexión. escaldado del anterior... Veremos a ver Sí, pero es que tiene que tener... qué sucede, ¿no? necesita En las no, próximas 38, horas. Hay que tener la cabeza Seguro fría. que necesita iremos 38 parlamentarios para poder gobernar. preguntando y viendo también los movimientos del próximo, en principio, Lehendakari en el País Vasco. Javier del Castillo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julen a- Mendiguren, gracias. gracias. Perdona por haberte interrumpido. Qué intenso, Julen. Y Te Javier dejamos Torrens, bailar. muchas gracias, Oye, de yo tenía verdad. preparado lo de las inundaciones. Yo también. Bueno, nos hemos quedado con las inundaciones. Todo el muy- agua que ha ido por muy mi pueblo y ahora sin pendientes, poder decirlo aquí. efectivamente, Las inundaciones. Esas inundaciones, pero ya Agua en todas partes. en todas partes. Las sobre todo en el desaladoras Pirineo. salvan el suministro de Alicante y Murcia en verano. Bueno, nos vamos ya, Venga, Julen, vale, ¿eh? ya hablaremos Bueno, de seguimos esto. después Y a de una Sangüesa breve le han salvado pausa. los dos pantanos que Exactamente. tanto Para protestan nuestros traen. compromisos publicitarios y un abrazo a todas las personas que han sufrido, por supuesto, las inundaciones, toda la zona del Pirineo. Ya ven que nuestros contertulios siguen la tertulia al margen de mis palabras. Seguimos con otros temas.